de trabajar a la compresión. Tiene una particularidad. Más allá de que los aceros tienen la particularidad de trabajar o comportarse relativamente bien a la tracción, los hormigones se comportan muy bien a la compresión. Entonces, es muy común hacer ensayos de compresión en hormigón. ¿Cómo se confecciona un hormigón? ¿Y por qué elemento está compuesto? ¿Alguno sabe? Cemento, arena y áridos, en realidad. Digamos, porque pueden tener distintas granulometrías. Los áridos serían todo lo que es piedra. Si vemos una probeta rota, vamos a ver, mira estas, vamos a ver que tenemos distintas áridos o piedra, una arena o un terreno y cemento. Esa mezcla de los tres elementos, dependiendo cuál es la proporción, vamos a ir teniendo distintas resistencias en los hormigones. Dependiendo cuál es la granulometría del árido, cuál es la granulometría o la cantidad de cemento y las proporciones de cada uno, vamos teniendo distintas resistencias. Esa resistencia mecánica generalmente se determina en la compresión. En una nomenclatura anterior se denominaban H17, H21, H25, donde 17, 21, 25 eran los kilopascales que se resistían a la compresión. Hoy, en realidad, la nomenclatura es distinta, pero lo común que van a encontrar en la calle es que se siguen pidiendo los hormigones con esa nomenclatura anterior. La norma hoy tiene otra designación, pero comúnmente se utiliza esa. Para hacer un ensayo de compresión yo tengo que elaborar una probeta. El hormigón tiene una característica, es una mezcla entre los tres elementos, los tres componentes que habíamos estado charlando, árido, ripio de barranca o tierra de barranca y cemento. Eso generalmente se humecta con agua, se hace una mezcla y una vez que tenemos las características, lo tenemos que moldear. Si nosotros normalmente, ustedes han visto cuando están haciendo una construcción en mampostería o tienen que tener una columna o una viga, la encofran, le arman estructuralmente, la llenan y al otro día normalmente la desencofran o le sacan los moldes y luego la empiezan a mojar. ¿Durante cuánto tiempo? O si hacen una losa o un puente, lo llenan de agua. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con agua? 30 días más o menos. Normalmente se dice que el hormigón alcanza el 95% de su resistencia en los 28 días. Entonces, pero si nosotros estamos llenando un edificio, llenamos una losa, no tenemos que verificar cuál es la resistencia de ese hormigón, si lo que me vendieron es lo que realmente está instalado, o lo que preparamos en el lugar es lo que realmente me exige los cálculos que hemos diseñado. Tengo que hacer una prueba. Pero no puedo esperar 28 días para seguir llenando, no terminaríamos de llenar nunca. O si hacemos un pavimento, una calle de hormigón, y vamos llenando por paño, no podemos llenar un paño y esperar 28 días hasta ver si el hormigón que elaboramos era el que correspondía. Entonces, normalmente lo que se hace es, se hacen muestras por paño y las probetas se ensayan en múltiplos de 7 días. 7, 14, 21 o 28 días. Normalmente ya tenemos tablas estandarizadas en donde la resistencia que tiene a los 7 días nos va a dar una proyección de la resistencia que alcanzaría a los 28 días. Entonces por ahí podemos acelerar los procesos de análisis o de verificación de los concretos. Entonces para ello normalmente estas probetas se llenan en obra y hay que tener ciertas consideraciones para llenarlas en obra. Digamos, cuando nosotros, esto es un molde de una probeta. Estos moldes de la probeta normalmente vienen donde la altura con respecto al diámetro es el doble. Tenemos 30 centímetros de altura y 15 centímetros de diámetro. Este es un molde de probeta que está estandarizado y está normalizado. Pero no exclusivamente tiene que tener estas dimensiones. Podemos hacer ensayos con probetas más chicas.
pero siempre y cuando la relación entre la altura y el diámetro sea igual a 2. Es decir, podemos hacer probetas de 10 centímetros de alto por 5 de diámetro. Entonces, eso nos va a coincidir y lo vamos a poder plantear. Para poder confeccionar las probetas, normalmente se hacen en obra. No las puedo hacer es donde yo donde voy a volcar o donde voy a verter el hormigón que estoy elaborando. Entonces, para poder prepararla en obra, tengo que tener moldes para él. Estos moldes están, como les decía, están estandarizados y generalmente cada obra, a ver, en una obra o una casa no voy a hacer un molde, porque generalmente las coladas son en volúmenes chicos y las vamos haciendo paulatinamente. En obras grandes donde tenemos inspecciones, donde hay una licitación de por medio, generalmente una licitación pública, en donde tenemos que tener un control exhaustivo de los materiales que están introduciendo, que estamos colocando, corresponden a los que cálculo y a la verificación, normalmente se hacen todo tipo de ensayos y de pruebas. Entonces, si yo estoy llenando el hormigón de una calle, de un pavimento, generalmente voy llenando por paños. Esos paños que voy llenando, hay veces, según la cantidad de paños que llena en un día, voy tomando muestras de cada uno o cada 2 paños. Entonces voy a tener unos moldes de probeta y los voy a ir llenando a medida que voy a hacer. Si tengo que hacer un llenado de una losa, la losa generalmente va a venir por mixer y por cada mixer o por cada camión que me va a traer y le voy a hacer una probeta. Generalmente no se hace una sola, se hacen 2 o 3. ¿Por qué 2 o 3? Porque generalmente una se ensaya a los 7 días y la otra se deja hasta los 28 días para corroborar la resistencia que va a adquirir. Y se deja una tercera por las dudas que falle alguna de las 2 anteriores. Entonces, por cada mixer o por cada camión que va a traer hormigón, generalmente yo dejo 3 probetas. Si vamos a llenar una fundación de una columna, por ejemplo, estamos en una obra de un tendido eléctrico y vamos a hacer las fundaciones para las columnas de hormigón o las columnas, por cada mixer que venga a volcar a la fundación, voy a tener que hacer 3 probetas. ¿Cómo se elabora la probeta? La probeta tiene un procedimiento de elaboración. Es decir, yo generalmente tengo que, en el molde, llenar un tercio con una varilla de 1 pulgada de diámetro, que serían 25 centímetros, por 1 metro, le doy 25 golpes en toda la masa. Una vez que le di los 25 golpes, lleno el tercio medio. Vuelvo a introducir la varilla 25 veces sin que toque el fondo y que me mezcle o que pase de un tercio al otro. Es decir, paso el tercio medio y llego con la punta, tengo que introducir en el tercio inferior. ¿Para qué se hace eso? Para evitar la junta fría que se me junta entre los 2 cementos, entre los 2 hormigones, entre las 2 capas, y que no me quede 2 capas distintas, sino que me quede una masa homogénea. Le tengo que dar otra vez 25 pisadas, 25 golpes, le lleno el tercio superior o el tercio que rebalse un poco, le vuelvo a dar otros 25 pisones para que pase entre el tercio superior y el tercio medio, otra vez eliminando esa junta fría, y una vez que terminé, le doy unos golpecitos laterales como para que salga todas las burbujas de aire que puede llegar a tener la colada. Una vez que está arriba, lo enrazo con una cuchara o con la misma varilla y lo dejo hasta el otro día que tire. Esas probetas normalmente deben estar en un lugar plano, porque fíjense, si nosotros estamos en una pendiente y lo llenamos, generalmente el hormigón va a tender, como está en estado pastoso, va a tender a quedar a nivel de piso por la gravedad. Con lo cual, luego, si esa probeta la tenemos que introducir en la máquina, nos va a quedar deforme en los extremos. Entonces tenemos que tratar de que quede en un lugar plano y que no quede cerca de las vibraciones o donde haya mucha circulación de vehículos pesados. Nosotros tenemos una obra, entonces es muy común que hayan camiones, máquinas trabajando ahí cerca, no debería quedar cerca de ellos. ¿Por qué?
la vibración misma del terreno me va a ir generando asentamiento de los áridos que va a tener. Entonces me puede ir provocando, mejorando o disminuyendo la resistencia real que va a tener el hormigón. Porque el hormigón que vamos a estar introducido, si no está vibrado, acuérdense que según el volumen de hormigón nosotros tenemos dispositivos, se denominan vibradores, son unas venas que se introducen en las columnas, en las vigas o en las zonas, que lo que me hace es tratar de eliminar todas las burbujas de aire que hay dentro del hormigón o de la colada para que esa masa sea totalmente uniforme y que la mezcla que hay entre cemento y arena o tierra me quede en contacto con todos los áreas. Eso me genera una reacción química que después de 28 días alcanza su resistencia o el 98% de la resistencia que va a adquirir ese concreto. Antes de que selle, se le pone en la probeta el número de probeta, fíjense la fecha y el tipo de hormigón. En este caso le han puesto H30, 26 del 11 del 24, piso. Sería de un piso seguramente. O sea, no sé de dónde es esto. Estiman este hormigón, cuando lo compraron dijeron es un H30. O sea, resiste 30 megapascal. A ver, no sabemos si lo resiste. Se lo vendieron como, ahora hay que ensayarlo y verificar si cumple con, debería tener por lo menos 30 megapascales de resistencia. Ahora, esto está elaborado en el Wii. Fíjense la terminación superficial de esto. Después de darle los golpes y darle unos golpecitos en los moldes, generalmente me queda totalmente liso. Y en la parte superior tiene una rugosidad distinta. Esta es la parte inferior, donde ha estado en el molde. Y esta, después si se acercan, van a ver que, según cómo está, tiene distintas terminaciones y no queda perfectamente plano. Entonces, cuando lo introducimos en la máquina, podemos tener diferencias de cómo aprieta o cómo presiona la máquina en las prensas según las mandíbulas. Entonces, para evitar eso, hay dos procesos. Hay un proceso que es el histórico, que se utiliza por eso quería abrir acá, hay un caldero en donde se introduce azufre, se funde azufre y se encabeza, se le hace un encabezado a las probetas con azufre. ¿Eso qué implica? Hay que fundir el azufre, que quede en estado líquido, se introduce, con una cuchara se vuelca en un recipiente que tiene una película de no más de 5 milímetros y viene con unos soportes en donde la probeta se apoya en unas guías y se baja la guía hasta que apoye para tener una perpendicularidad entre la base y la base de apoyo y la longitud o la parte más alta de la probeta. Esa perpendicularidad es lo que me da que yo luego en la máquina la prensa presione en forma pareja. Se encabeza una cara, la dejo secar y a la hora encabezo la segunda base de apoyo, la segunda cara. Al otro día eso el azufre fragua y la podemos ensayar. Todo este tipo de probetas, normalmente cuando las elaboro en el lugar, al otro día la tengo que desmoldar. Entonces todas estas probetas vienen con la posibilidad de abrirla. Esta la aflojo, voy a abrir y tengo que desmoldar la probeta. Hay otra que son dos mitades, que van a ver acá, que son más fáciles de desmoldar. Es una base en donde tengo una mitad y otra mitad. Entonces, estas probetas son las más comunes que van a encontrar, que están normalizadas y que generalmente en obra las tenemos. Entonces, desmoldamos una al otro día que la confeccionamos. ¿Y después qué hacemos con el hormigón ese? ¿Lo dejamos ahí al aire libre? ¿Qué debería hacer? Humedecerlo. Entonces, todas las probetas de hormigón, una vez elaboradas, al otro día se introducen en agua, en un tacho con agua. Y se dejan el tiempo necesario como para hacer la probeta, el ensayo. O lo dejamos 28 días,
O si vamos a hacer un ensayo a los 7 días, a los 7 días lo sacamos y hacemos el proceso de encabezado y la compresión. Entonces vamos a tener la elaboración de la probeta, al otro día la desmoldamos, la introducimos en un tacho con agua y la dejamos los días necesarios para que fragüe y obtenga la resistencia deseada. Si no, no tiene sentido hacer el ensayo de la probeta. ¿Por qué la tenemos que introducir en agua? ¿Por qué lo tenemos que humedecer el concreto o el cemento? Para la reacción ¿Y qué es lo que hace la reacción química? libera calor. Las reacciones químicas de los hormigones generalmente son exotérmicas, liberan calor. Entonces, la tenemos que introducir en agua, humedecer permanentemente para bajar la temperatura. No es que necesito el agua para que reaccione. Sí necesita agua para que reaccione, pero es en la mezcla original. Cuando yo hago la humectación del cemento para que se adhiera a los áridos y a la arena. Pero después, una vez que está elaborado, el agua que necesito es solamente para refrigerar la reacción. Porque si no la refrigero, esa reacción genera calor, se quema y luego el hormigón se desgrana. Es cuando es muy común en los cordones de las calles que ven que se empiezan a desgranar o en las columnas. Si no fraguó, no lo mojaron lo suficiente, se empieza como, queda la piedra pelada, se empieza a desgranar el cemento y queda la piedra pelada. Entonces eso es un hormigón, normalmente se le dice quemado, porque no tuvo la humectación posterior al conformado lo suficiente como para enfriar la reacción química. Si hacen un puente o una losa, van a ver que lo rellenan todo el lateral con arena y lo dejan inundado en agua por lo menos 28 días. La gran mayoría de las veces lo dejan 21 días. Y después siguen trabajando. Pero bueno, son los tiempos necesarios como para elaborar esto. También se hacen ensayos a hormigones ya tirados o que ya han sido fraguados, que se denominan ensayos de testigos de hormigón. Es decir, yo agarro un disco, está acá, está guardado también, ya lo vamos a ver, pero en vez de elaborar la probeta con hormigón, traigo una mecha copa con una agujereadora que tiene una mecha. Esas mechas copa normalmente son entre 12, 15 o 18 centímetros de diámetro y le saco un bocado al hormigón. Normalmente que no tenga hierro, porque si corto los hierros, perdí toda la resistencia que tenía. Generalmente, ¿en dónde se hace? En los hormigones de las calles. Cuando hacen los hormigones de las calles o de las losas que no son armadas, se hace una muestra, un testigo, se saca y esos, cuando ustedes lo ven, se van a dar cuenta que están todas las piedras cortadas. Se ven todas las piedras cortadas. Eso se ensaya. Las medidas no son homologadas, no están estandarizadas porque va a depender de la mecha que utilicemos y la profundidad. Así que no vamos a poder tener la relación de 2 en 1 entre la altura y la base, pero normalmente también se adquiere y se ensaya y se obtiene la resistencia. Entonces de esa manera podemos verificar también los hormigones en base a un testigo o a una probeta que podemos sacar ya fraguada y con el tiempo in situ, digamos, como ha sido elaborado. Con esta pequeña introducción, el próximo miércoles vamos a venir y hacer el ensayo de compresión para ver qué valores nos da cualquiera de estas probetas. Como ven, hay un montón de probetas que se van haciendo porque la facultad presta este servicio o vende el servicio a las empresas del medio. ¿Quiénes normalmente hacen estas probetas y lo rompen? Cualquier empresa, lo más común que son las licitaciones, tanto de la provincia como del municipio, que hacen hormigones o edificios o construcciones que quieren contrastar o corroborar que los materiales que están utilizando son los necesarios según las especificaciones técnicas que están en pliego. En virtud de eso, cada vez que hacen una llenada, hacen las 3 probetas y luego las tienen que traer a la facultad para analizar. Si tengo una obra, por ejemplo, la línea o una ruta, las rutas son más difíciles porque no tienen hormigón, normalmente son de asfalto. Pero si tuviese una línea, por ejemplo, la línea de Comahue-Cuyo de 500, que empezó en Córdoba y terminó en Neuquén, en cada fundación o en cada columna hicieron una probeta, o 2 probetas.
y las fueron ensayando. No tenía sentido que las de Neuquén las trajeron acá a ensayar. Entonces, están estandarizados los ensayos y por eso están estandarizadas las probetas, para que cualquier laboratorio que esté certificado, que tenga las máquinas certificadas por el INTI o por un laboratorio superior, podamos ir haciendo esos ensayos y que sean comparables. Para eso tengo que tener probetas normalizadas. Bien, entonces con esto van a poder hacer una parte del práctico y va a quedar los resultados del ensayo para la clase que viene. Bueno, eso es todo. No